Hey, qué bueno es tenerte en Casa Origen hoy con nosotros. Nuestro pastor, Cristian Grillo, va a estar trayendo un mensaje súper especial. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepara tus notas para recibir lo que hoy Dios tiene para vos. Te dejamos con el mensaje. El mundo no lo hacen personas que viven de excusas, lo hacen personas que viven en fe. Personas que están dispuestas a caminar viendo lo invisible. Porque como dice la palabra, estamos en los negocios de nuestro Padre, Jesús. Y hablando de negocios de nuestro Padre, Juli, me encantó. Ya Dios me viene hablando de volver a dar una serie sobre finanzas. Así que en cualquier momento vamos a hacer una serie de 3, 4 domingos para hablar sobre finanzas. Porque necesitamos aprender también a manejar nuestros recursos, a manejar nuestro dinero. A mí me encantan los que dicen, no, Jesús nunca habló del diezmo, nunca habló de... No, mira, cada vez que primero Jesús dice la palabra de Dios que Él vino a cumplir la ley. El diezmo no era una ley, era un principio. Pero cada vez que Jesús decía, oíste que fue dicho, no lo tiraba para abajo, lo subía. Él decía, oíste que fue dicho, y esto lo voy a decir en la prédica ahora, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dice, ahora yo te digo, al que te pide que lleves la capa, que le des ¿cómo es que dice? Al que te pide que lleves una milla, la carga, llévala 2. Si alguien te pega una mejilla, pon la otra. Siempre Dios llevó a más lo que Él mismo habló en el Antiguo Testamento. Obviamente en el Antiguo Testamento hay cosas que son culturales, que tienen que ver con la cultura de ese momento. Dios no nos va a llamar ahora a destruir pueblos como en ese momento pasaba. Hay cosas que Dios no va a pedir, pero hay cosas que Dios nos enseña y son principios que traen bendición a nuestra vida. Amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Uno de los versículos que más amamos con la pastora Lisette, con mi amada esposa, porque es un versículo que nos atravesó, porque es un versículo que durante un tiempo de nuestra vida fue el que oramos durante 2 años, fue Romanos 12:2. ¿Cuántos saben este versículo? ¿Cuántos se acuerdan de ese versículo? Dice así, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es un versículo que en sí mismo encierra un montón de verdades que necesitamos aplicar a nuestra vida. Le puse de título a esta palabra, renovar para comprobar. Renovar para comprobar. Y este es uno de nuestros versículos favoritos. Este versículo marcó un antes y un después en nuestra vida. Porque necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Nuestra oración era, Señor, ayúdanos a renovar. Porque ahí la palabra dice que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente. A veces hacemos oraciones incorrectas y le decimos, Señor, renueva el espíritu de mi mente. Y el Señor te está diciendo, yo te dije que vos la renueves. Entonces nuestra oración era, Señor, ayúdanos a renovar el espíritu de nuestra mente de forma continua. Que ese tiempo kairos que muchas veces vivimos, existe un tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros vivimos, son las 12 menos 8 minutos, posiblemente 12:20, ya termino mi palabra. Es un tiempo cronos en el cual podemos medir, pero hay un tiempo kairos, que tiene que ver con el tercer cielo, que tiene que ver con el tiempo de Dios, que no se rige por un tiempo cronos. Cosas que de golpe suceden, que se aceleran, que pasan, que tienen que ver con lo que pasa en el cielo y que se hacen visibles en la tierra. Y nuestra oración era, Señor, queremos tener esa mente renovada para poder entender esos tiempos kairos en los cuales vos te estás moviendo en este tiempo. Jesús dice en Juan, mis siervos están donde yo estoy. Y muchas veces oramos a Dios, Señor, te pido que estés en este proyecto. Señor, te pido que estés acompañando esto que estoy emprendiendo. Y Jesús nos está diciendo, es que yo no estoy ahora ahí, yo estoy acá. No estás entendiendo que es mi siervo el que está donde yo estoy y no al revés. Y queremos llevar a Dios a nuestros planes en vez de ir nosotros a los planes de Dios. Y la manera de vivir en los tiempos kairos de Dios no es cuando traemos a Dios a mis planes, sino cuando yo me pongo en los planes de Dios para mi vida.
Y muchas veces vivimos la vida discutiendo y peleando con Dios de que sus planes son peores que los que yo tengo. Pero leemos en las palabras de Dios que dice que ¿cómo son sus planes? Buenos, agradables y perfectos. El plan de Dios para tu vida es bueno, agradable y perfecto. Lo que marca la diferencia en que lo vivas o no lo vivas es que lo aceptes. Es que lo recibas, es que confíes que realmente el plan de Dios para tu vida es mucho mejor que tus propios planes. Y para poder entender esos planes buenos, agradables y perfectos, necesitamos tener una mente renovada. No se pueden entender los planes de Dios con mentes humanas, con mentes carnales. Dice la palabra de Dios, el espiritual entiende todas las cosas, juzga todo y no es juzgado por nadie. Porque lo espiritual se juzga espiritualmente y muchas veces nos ponemos carnalmente en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestras ideologías, a juzgar lo espiritual. Y no hay match. Porque lo espiritual se juzga espiritualmente. Porque los planes de Dios siempre son buenos, agradables y perfectos. ¿Amén? ¿Cómo es el plan de Dios para tu vida? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo es el plan de Dios para tu vida? Yo sé que les encanta que yo les haga esto. Dale. Hace un tiempo, el Store, los chicos del Store hicieron una, ¿cómo se llama? Un drop, esa es la palabra. Un drop, que le pusieron el nombre Kairos. ¿Se acuerdan de los buzos verdes? Que decía el momento exacto donde algo importante sucede. El tiempo Kairos no lo medimos con nuestros relojes, es lo que Dios está haciendo en el momento en que Dios lo quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer. Y son esas ventanas de oportunidades. Quiero decirte que la conferencia de Dani Sil está dentro del tiempo Kairos de Dios. La pregunta es, ¿voy a entrar en ese tiempo Kairos o no voy a entrar en ese tiempo Kairos? Porque son cosas que para nosotros como iglesia eran imposibles. Para una iglesia como nosotros, que no somos una mega church por ahora, que Dani Silk, un pastor reconocido mundialmente, que viaja por todo el mundo y que ahora está eligiendo a qué países viajar, porque ya está grande y él elige muy bien a qué países viajar, haya llamado a alguien y le haya dicho, tengo ganas de ir a Argentina, y ese alguien era el pastor Ángel Nava, que es nuestro amigo. Le digo, si vas a Argentina, vas a la iglesia de mi amigo Cristian. Eso es tiempo Kairos de Dios. ¿Lo vas a aprovechar o no lo vas a aprovechar? Comete 3 hamburguesas menos de McDonald's y tu vida va a ser llevada a otro nivel. El tiempo Kairos mide los momentos, el momento oportuno, el momento perfecto. Los tiempos Kairos suceden cuando el favor divino se encuentra con una oportunidad divina. Somos seres espirituales. Somos personas espirituales que entendemos lo espiritual. A menudo son el resultado de la soberanía de Dios, trascendiendo la libre voluntad del hombre. Es Dios en esa soberanía y esas cosas que decimos, no tengo idea cómo pasó, pero pasó. Es la soberanía de Dios trascendiendo nuestras posibilidades. ¡Wow! De golpe vengo peleando por esto hace años, no salía y ¡pum! Pasó. Es Dios interviniendo. Y hay 3 cosas que marcan esos momentos Kairos. Una es aceleración. ¿Se acuerdan hace un par de años la palabra que Dios nos dio para el año? Aceleración. Y la aceleración es cuando cosas que quizá durante muchos años esperamos que pasen, de golpe pasan. Tiempo Kairos de Dios. Acontecimientos inusuales e intervenciones sobrenaturales. Trayéndolo a nosotros, el momento Kairos es aquel momento donde puertas que no se abrían comienzan a abrirse, donde cosas que esperábamos por mucho tiempo pasan de golpe, donde somos impulsados a caminar, donde no nos encontramos
donde nos encontramos, en momentos de decisiones importantes que nos pueden llevar a soltar lo viejo para tomar lo nuevo. Cuando nos hicimos cargo con la pastora Eliseth de esta casa y veníamos orando esta oración, Señor, renová el espíritu de nuestra mente, Dios nos llevó a soltar lo viejo en muchas cosas para tomar lo nuevo que Él tenía. Quiero decirte que hay cosas, y esto Dios me hablaba esta semana a mi corazón, hay cosas que Dios quiere entregarte que no te las puede entregar porque tenés las manos ocupadas con cosas que tenés que soltar. Lo nuevo que Dios trae muchas veces necesita que estemos con las manos dispuestas a recibir y no agarrados a lo viejo. Los que tienen la mente renovada son aquellos que entienden los tiempos de Dios y pueden pasar por esas puertas y aprovechar lo que Dios está haciendo. Necesitamos una mente renovada para poder entender lo espiritual. No se entiende lo espiritual con pensamientos humanos. No se entiende lo espiritual con estrategias, con ideologías humanas. Las personas con mente renovada nunca están en el mismo lugar. No se estancan, siempre van por más. Siempre van por más, no se conforman. Caleb, un hombre con la mente renovada, habían conquistado ya toda la tierra que Dios les había dado. Pero este hombre, un hombre mayor, se encuentra con Josué, el que era el capitán del ejército, y le dice, ¿sabes qué? Hay un monte más que quiero conquistar. ¿Ves? Aquel monte quiero ir y conquistarlo. Podría haberse quedado tranquilo, ya era un hombre mayor, pero era un hombre con la mente renovada que entendía los tiempos kairos de Dios, que podía ver más allá de lo que había logrado y entender que Dios siempre tiene más para nosotros. Las personas con mente renovada no se conforman con lo que lograron. No se tiran en el sillón a decir, ya está, ya llegué. Mientras tengas vida, siempre hay más de Dios para vos. El día que estemos 1,5 metros bajo tierra, ahí ya vamos a estar en el cielo. Pero mientras tanto, Dios tiene buenos planes, agradables y perfectos para tu vida. Ahora, te traigo todo esto y voy a decir, ok, pastor, ¿y cómo hago para tener una mente renovada? ¿Cómo puedo hacer? Dios me está hablando y diciendo que renueve el espíritu de mi mente. ¿Cómo hago para tener una mente renovada? Y lo primero que quiero decirte es que tenés que desmoldarte. Desmoldarme. ¿Cómo empieza diciendo Romanos 12? No se amolden al mundo actual. ¿Sabes lo que significa amoldarse? Es algo muy científico. Ponerse en un molde. ¡Qué revelación! ¿Saben que estuve ayunando y orando? Y Dios me dio esta revelación así. Amoldarse, ponerse en un molde. ¿Y sabes lo que significa ponerse en un molde? Y todos lo hacen así, entonces yo lo voy a hacer así. Lo vengo haciendo de esta manera hace 20 años. Mi mamá lo hizo así, mi abuela lo hizo así, mi tatarabuela. ¿Por qué voy a cambiar? Amoldarnos es más fácil. Obviamente que es más fácil vivir en un molde, pero es muy apretado. Es muy feo. Es muy feo terminar la carrera de mi vida en el mismo lugar que terminó mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo. Eso es amoldarse. Salir del molde es siempre terminar un paso adelante. No fue bien así hasta ahora, ¿por qué vamos a cambiar? ¿Sabes que el peor enemigo de tu futuro son tus éxitos del pasado? El pastor Robert Barriger dice, si el caballo que estás montando se murió, bájate del caballo. No sigas montando en un caballo muerto. Y a algunos nos encanta estar en un caballo muerto. Total, es mi caballito que vivió conmigo. Pero ya huele a podrido, pero no importa. Me llevó a tantos lugares. Me acompañó toda la vida. Yo no sé si me están queriendo matar o realmente Dios les está hablando. No amoldarse al mundo es vivir en contracorriente de lo que el mundo nos dice. Y vivir de acuerdo a la realidad del cielo, a lo que la palabra de Dios dice. Jesús vino a desamoldarnos.
Desmoldarnos, dice el diccionario. Y en Mateo 5 podemos ver eso, lo que les decía antes. Él dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates. Y después dice, pero yo les digo, el que se enoja con su hermano quedará enjuiciado. Ustedes han oído, no cometerán adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, ya cometió adulterio. Y voy a hacer un paréntesis en esto. Uno va por la calle, ve hombres y mujeres. El pecado no está en mirar a un ser humano, el pecado está en codiciar. ¿Se entiende la diferencia? Porque en muchos matrimonios pasa, ¡ah! ¿Lo viste? ¿La viste? Pará, no la codicié, lo vi porque estaba enfrente. ¿Qué voy a hacer? Tengo ojos, veo. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien, para los matrimonios. Ustedes han oído, no falten a tu juramento, pero yo te digo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Ustedes han oído ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, pon la otra mejilla. Ustedes han oído, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos. Jesús vino a sacarnos del molde y a mostrarnos que hay algo más. Lo primero que necesitas para renovar tu mente es salir de ese molde en el que estás y en el que no querés salir. Porque el problema no está fuera de nosotros, el problema está en nosotros. La decisión está en mí de querer salir de ese molde. Hemos tenido que hoy disfrutás una iglesia totalmente diferente a la que nosotros disfrutábamos hace 15 años atrás. ¿Sabes por qué? Porque hubo 2 pastores que estuvieron dispuestos a salir del molde y a tomar decisiones que muchas veces fueron dolorosas, pero que hoy disfrutamos. Porque salir del molde duele. ¿Viste cuando tenés que sacar un flan del molde? Tenés miedo que no se te rompa y a veces se rompe todo. Porque a veces salir del molde duele. Pero cuando salís del molde entras en uno mucho más grande que no duele. Pero cuando creciste y te volviste a estar en un molde, tenés que volver a salir de ese molde. Desmoldarnos. En los tiempos de cambio, los que están aprendiendo son los que van a heredar la tierra. Mientras que los que ya aprendieron todo, ¿conocés los que ya se saben todo? Esos argentinos que se la saben todas. Mientras que los que ya aprendieron todo se descubren bellamente equipados para lidiar con un mundo que ya no existe. Es horrible escuchar a un hombre o una mujer que se cree que se la sabe toda y capaz te viene a enseñar cómo se usa el teléfono disco. Y hoy usamos celulares al que le decís llamame a Juancito, pero eres un capo en teléfonos a disco. Están preparados para un mundo que ya no existe. ¿Por qué? Porque no salieron su molde, porque no renovaron su mente, porque no están dispuestos al cambio. ¿Cuáles son las cosas que te tienen en un molde en este tiempo y no te dejan avanzar? ¿Culturas? ¿Tradiciones? ¿Vergüenza? ¿Pecado? ¿Cuáles son las cosas que te tienen en un molde? Es tiempo de salir. El Señor nos llama a vivir en libertad, no a vivir en esclavitud. No se amolden al mundo actual. Necesitamos desamoldarnos del mundo que vemos y amoldarnos al que no vemos para que el que no vemos se haga realidad en el que vemos. Amén. Necesitas desamoldarte de este mundo que ves, de todo lo que aprendiste, de todo lo que crees, de las mentiras que te creíste y empezar a moldarte a la verdad del cielo para que esa verdad se haga realidad en tu vida día a día. Desamoldarnos. Segundo, me están devolviendo la que les hice hoy yo. Les acorté la alabanza. Está bien, Cristo, está muy bien. Me queda poco, pero lo voy a terminar. Transformarme en todo tiempo. Segundo punto, transformarme en todo tiempo. Romanos 2 dice, si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Cuando hablamos de mente renovada, no hablamos de una vez. ¡Wow! Hace 20 años renové mi mente. Ok, pero ya tiene 20 años de vieja tu mente. La palabra transformados en el original es anakainos, que significa, es un verbo de transformación permanente, es un presente continuo. La transformación de nuestra mente no es un evento de una vez, es un evento de día a día, de minuto a minuto.
de vivir con mentes renovadas. Los que no viven con una mente renovada viven por objetivos. Pero los que tienen una mente renovada viven en un constante crecimiento, viven por visión, aprovechando los tiempos kairos. La diferencia entre vivir en el tiempo kairos, en la expectativa, en el caminar día a día y en el avanzar y vivir por objetivos, es que cuando llegue al objetivo no tengo otra cosa. Pero cuando vivo en el día a día de Dios, en lo que Dios me está llevando, siempre hay más por caminar. Siempre hay nuevos sueños por alcanzar. Siempre hay mayor llamado por tener. Por eso tenemos la historia de aquel que entregó talentos a 3 y aquel que los multiplicó a 10. Dice que al que no le multiplicó, le dio un talento y en vez de multiplicarlo, lo guardó y lo escondió. Dice que se lo sacó y se lo dio al que tenía 10. Uno dice, wow, llegué a 10, me puedo tirar en el sillón. No, tomá, tenés otro, porque si pudiste multiplicar 10, vas a poder multiplicar 11. No te permitas creer que lo lograste. Siempre hay más para tu vida. Siempre hay más para tu familia. Tenemos un Dios ilimitado que tiene promesas para nosotros y debemos ir por ellas. Amén. ¿Cuáles son los sueños para tu matrimonio, para tu familia? ¿Qué es lo que Dios puso en tu corazón? A por ellos, como dicen los gallegos. Vamos. La renovación es permanente. ¿Sabes que mientras dormimos, nuestro físico genera neuronas? Mientras nosotros estamos durmiendo, nuevas neuronas son creadas. Se refuerzan conexiones neuronales. ¿Cuáles son las verdades o las mentiras que estás creyendo en este tiempo? ¿Estás dejando que se refuercen mentiras en tu vida o que se refuercen verdades? Se eliminan las conexiones innecesarias. Si cada día que dormís, tu cerebro hace eso, ¿cuánto más nuestros pensamientos, nuestra mente, cuando dejamos que el Espíritu de Dios intervenga? Por eso es que Dios nos llama a transformar de manera permanente el espíritu de nuestra mente. Y por último, para tener una mente transformada, decidir qué sí y qué no. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y creo que esta es la parte principal de la receta. Una vez que salimos del molde, que decidimos transformarnos cada día en nuestra mente, debemos poner un semáforo en nuestra mente. Pero no de amarillo, de verde y rojo. Decidir cuáles son los pensamientos, cuáles son las verdades que vamos a dejar entrar en nuestra mente. ¿Y cuáles son las mentiras a las que le vamos a decir, no, esta no entra? Lo que dejes entrar en tu mente es lo que va a llegar a tu corazón. Y eso va a echar raíces en tu vida y van a determinar tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. ¿A qué le decís que sí y a qué le decís que no? ¿Sabes cuál es el principal problema? Que la mayoría de las veces aquellas cosas a las que le tenemos que decir no son de personas a las que amamos. Y bueno, es mi mamá. ¿Cómo le voy a decir que no a mi mamá? Entonces nos dejamos intoxicar nuestra mente en vez de creer lo que la palabra de Dios dice. ¿A qué vas a dejar decir que sí y a qué vas a decir que no a tu vida? Segunda Timoteo 3, 1 al 5 dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos en tiempos fáciles? Estamos en tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo. Decime si ves alguna similitud con la realidad. Y ¿sabes lo peor? Que esto pasa mucho en la iglesia. Quizás hace 30, 40 años había menos de esto, pero tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados. ¡Wow! Enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Cualquier similitud con la realidad que dicen es pura coincidencia, ¿no?
Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. ¿Cómo termina diciendo? Semáforo rojo. Con esa gente ni te metas. Me lo banco, lo escucho porque es fulanito. Porque no, pará, flaco, ¿sabes qué? Hasta que llegaron esas cosas. No me interesa escucharte. Esas cosas no son verdad. Hay tanto amador de sí mismo hoy en día, hay tantos conocedores, engañadores en las redes sociales, en la TV, en las aplicaciones, que hablan palabras que parecen buenas, pero que nos alejan de las verdades de Dios. 2 Timoteo 4:2-4 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, en todo tiempo, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se van a rodear de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Verdades que no son verdades, que parecen que son verdades. Todas esas cosas no te ayudan a renovar tu mente. Lo único que hacen es estancar tu mente, dejarte en un molde y hacerte perder las oportunidades que Dios tiene para tu vida. No te permite saber cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Dios puso un llamado a mi vida. Con Lisette decidimos que nuestra vida iba a estar al servicio de Dios siempre. Y hubo un montón de oportunidades a las que les dijimos que no, porque nos sacaban de ese llamado. Buenas oportunidades. Hasta tuve oportunidades de irme a vivir a otro país, mucho mejor que esta, a mi gusto. Allá me dicen que no, bueno, no sé, a mí me gusta. Pero decidimos que no, había un llamado. Y capaz vienen voces y te dicen, ¿cómo te vas a perder esta oportunidad? Cosas que parecen buenas, que tienen sentido, pero Dios te llamó. Pero la verdad de Dios es la que yo sigo, es la que yo dejo entrar en mi mente, en mi corazón. Y hay tanto cristianator, como dice Dante Ebel, dando vuelta en las redes, que sin ningún fundamento engañan y hacen creer, como palabra de Dios, mentiras inventadas por ellos o por sus experiencias o por sus frustraciones. Esta semana me agarré con uno en las redes sociales. Perdón, pero yo me agarro. Nunca insulto, nada, siempre con respeto. Que después nos arreglamos. Pero en uno de sus posteos, una persona puso, yo soy la iglesia. Me pegó acá. Y yo puse, nadie es la iglesia por sí sola. Yo soy un cristiano, vos sos un cristiano. Pero la iglesia es cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La iglesia es un cuerpo, no es una persona. Vos no sos la iglesia. Y hay tanto cristianator dando vuelta que tuvo malas experiencias en la iglesia y que le doy la razón. Pero bueno, también tenemos malas experiencias en los clubes y no dejamos ser de hincha de ese club. O tenemos malas experiencias en la escuela, o tenemos malas experiencias en nuestra familia. En todos lados tenemos malas experiencias, al margen. Entonces, en base a sus experiencias, generan verdades que no son verdades, que vamos a dejar entrar en nuestra mente, que sí y que no. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta para tu vida. Y la vas a encontrar solamente en la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. No esperes tener una mente renovada si no decidís qué vas a dejar entrar y qué no vas a dejar entrar en tu vida. La palabra de Dios habla de las pequeñas zorras que se comen el fruto. Quizá Dios te está dando fruto, te quiere dar fruto y de golpe entran esos pensamientos, esas cositas pequeñas. No pasa nada. Y nos diluimos la palabra de Dios y en vez de vivir de acuerdo a su palabra, comenzamos a dejar que esas pequeñas zorras se conviertan en grandes leones que nos comen el fruto, que destruyen nuestra vida. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Job 6:63. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:68. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hebreos 4:12. Sin duda la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones de corazón. ¿Querés tener una mente renovada? Comete la palabra de Dios. ¿Te cuesta y no sabes qué leer? Mira, hoy tenemos planes, pero para leer la Biblia de lo que quiera. Agarrá en la aplicación un plan de 1 año. Podés empezar en cualquier momento del año. Seguilo, léelo. Y te puedo asegurar que al principio te va a costar, pero después de un tiempo Dios va a empezar a hablar a tu corazón. Tu vida va a empezar a florecer, vas a empezar a ser renovado y de golpe tus pensamientos que antes quizás eran negativos, empezás a tener buenos pensamientos y empezás a ver la vida con otros colores. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, sabe las intenciones de nuestro corazón, transforma nuestra vida. Tus criterios no sirven para nada. Mis criterios no sirven para nada, mis pensamientos, mis ideologías. Señor dice, tenemos la mente de Cristo. ¿Querés tener una mente renovada? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre las decisiones que estás tomando? ¿Qué estás dejando entrar en tu mente? ¿Estás filtrando tus decisiones a través de la palabra de Dios? La palabra tiene la capacidad de renovar tu mente de forma continua. Y es ahí donde los que tienen la mente renovada pueden comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y aunque parezca loca esa voluntad que Dios te habló y que te dice, ¿sabes qué? Soltá esto porque tengo algo mejor para darte. Como tenemos la mente renovada, como entendemos lo que Dios está hablando, entendemos lo que Dios dice, vamos a caminar en fe y vamos a ver que es una aventura caminar con Dios. Porque su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Preguntas para que te hagas. ¿En qué cosas estoy caminando en este tiempo? ¿Estoy yendo a un lugar o camino en círculos? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué cosas no estoy entendiendo? ¿Estoy distraído? ¿Estoy distraída en qué? ¿Qué cosas están distrayendo mi atención en este tiempo? ¿En qué tiempo estoy ahora en mi vida? ¿Cuál es el tiempo en el que estoy? Dios te invita a un tiempo de cambios para llevarte a nuevos niveles. Un nivel de personas entendidas en los tiempos, que viven en la realidad del cielo y no se amoldan a un mundo centrado en sí mismo. Es fácil. Mañana te levantás. Señor, me pasó hace poco. Estuve leyendo el libro que les recomendamos, Inteligencia Espiritual. Mucho de lo que hoy prediqué lo leí ahí. Y él contaba que tenía un taller mecánico de autos y tenía que arreglar un auto y no sabía cómo hacer, no encontraba cómo hacer. Y dice, a ver, Dios debe saber algo de mecánica. Dios, ¿qué tengo que hacer? Y que Dios le dijo, agarra ese tornillito. Y yo estaba arreglando un lavarropa en casa. ¿Y vieron esos tornillos que estás re incómodo, que tenés que hacer más o menos contorsionismo para poder ponerlo? Yo ya quería hacer un holocausto con ese lavarropa, prender los fuegos. Ya mi paciencia había llegado al límite. Y me acordé del taller mecánico. Y dije, Señor, ¿cómo harías para sacar este tornillito? Y el Espíritu Santo me dice, acostá el lavarropa. ¿Cómo pude ser tan bobo, no? Yo acosté el lavarropa y en 2 minutos puse el tornillo. Mañana, levantate y dice, Señor, ¿cómo harías esto? A ver, tengo un problema con un compañero de trabajo. Señor, ¿qué harías? Y el Señor te dice, comprá un chocolate en la esquina y andá y regaláselo. No, un chocolate, me vuelve loco. O sea, las cosas que Dios hace es tumbar lavarropa. Señor, ¿qué pensás de esto que estoy viviendo? ¿Qué pensás de esta situación? Así empezamos. Así se empieza. Señor, ¿qué responderías ante esta situación? Señor, ¿tú irías por acá o irías por el otro lado? ¿Esta es una puerta que vos estás abriendo?
Ay, Señor, pero yo amo tanto esta puerta. Bueno, ok, entra, vas a volver. Renovar el espíritu de nuestra mente para entender esa hermosa, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Yo te invito a que comiences. En serio, toma tu Biblia. Y si no tenés Biblia, comprate una o bajate la aplicación. A mí me encanta la de papel. En casa leo la de papel. Acá tengo todo escrito porque es más rápido. Pero toma tu Biblia, come tu Biblia, aprende, conoce lo que Dios dice. El manual del usuario, como yo le digo, la palabra de Dios. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por este día, Jesús. Por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, porque durante miles de años tu palabra fue pasando de generación a generación. Y hoy tenemos la oportunidad de conocerla, de leerla, de aprenderla, Señor. Y podemos ver, Señor, que tu palabra transforma nuestra mente. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestros hábitos, cambia nuestra cultura, Jesús. Señor, solo tú tienes palabras de vida y a ti vamos. Padre, que esta palabra que hoy tú trajiste a nosotros realmente se haga carne en cada uno de nosotros. Que tú obres en nuestra mente, que tú obres en nuestro corazón, que tú obres en nuestra vida. Te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti.